Ella llega a la cita convencida de que todo está decidido antes de sentarse. No necesita decirlo en voz alta, pero lo da por hecho. Él debería sentirse afortunado por su presencia. La cena, el ambiente, incluso la atención, todo forma parte de un intercambio que, en su mente, ya está cerrado. Mientras revisa el menú, no piensa en conocerlo, sino en elegir bien. No por gusto, sino por valor. La conversación es superficial, interrumpida por miradas al teléfono, como si el tiempo de él no tuviera importancia real. Entonces, ocurre algo que no encaja con el guión. Cuando llega la cuenta, él propone dividirla. No lo hace con ironía ni con provocación. Lo dice con naturalidad, como quien asume que dos adultos comparten una experiencia. En ese instante, la atmósfera cambia. Ella se queda en silencio unos segundos, como si no hubiera escuchado bien. Luego, su expresión se endurece. No es solo sorpresa, es ofensa. Para ella, esa propuesta no es una cuestión de dinero, sino una amenaza directa a la imagen que tiene de sí misma. Ella responde con una frase que ha repetido muchas veces, casi como un mantra aprendido. Insinúa que un hombre de verdad nunca permitiría algo así. Él no levanta la voz, no se justifica. Simplemente le devuelve la frase con calma, dejando claro que asumir sin preguntar también dice mucho de una persona. No hay gritos, no hay escena, solo una decisión silenciosa. Él se levanta, deja su parte y se marcha. Para ella, ese gesto es incomprensible. No porque la haya dejado sola, sino porque no ha intentado arreglarlo. No ha pedido disculpas, no ha negociado, no ha tratado de recuperar su aprobación. Ese es el verdadero golpe. Su marco mental se rompe porque se enfrenta a algo que no esperaba. Un hombre que no necesita agradar, que no teme retirarse, y que no ve la cita como una inversión que deba proteger a cualquier precio. Este primer choque no trata realmente de una cuenta ni de una cena. Trata de expectativas, de la creencia de que alguien debe demostrar su valor a base de concesiones. Cuando esa creencia se encuentra con límites claros, la reacción suele ser desproporcionada. Y este es solo el comienzo de una cadena de situaciones donde esa mentalidad empieza a fallar una y otra vez. Lo que ocurrió en esa cita no es un caso aislado, sino el reflejo de una mentalidad cada vez más común. Muchas mujeres llegan a las citas con una idea fija. Creen que su valor es evidente y que no necesita demostración. No lo ven como arrogancia, sino como autoestima. Para ellas, esperar atenciones, gastos y gestos especiales no es una exigencia, sino algo natural. El problema aparece cuando esa expectativa no se basa en lo que ofrecen, sino únicamente en lo que creen representar. Esta lógica se ha reforzado durante años. Redes sociales, discursos motivacionales y validación constante han construido una narrativa peligrosa. Si existes, ya mereces. Bajo ese prisma, la cita deja de ser un encuentro entre dos personas para convertirse en una prueba unilateral. Él debe demostrar interés, inversión y paciencia. Ella, en cambio, solo debe aceptar o rechazar. Cualquier resistencia por parte de él se interpreta como tacañería, inseguridad o falta de hombría. Pero los hombres que han desarrollado criterio no funcionan así. No porque sean fríos, sino porque han aprendido a observar. Para ellos, el interés se mide en reciprocidad, no en gastos. Cuando notan que la conversación es mínima, que la atención está en el teléfono o que las exigencias aparecen antes que la conexión, entienden el mensaje con claridad. No están frente a alguien que busca conocerlos, sino frente a alguien que espera ser mantenida emocional o materialmente. Aquí surge la confusión. Ella no se ve a sí misma como alguien que pide demasiado. Se percibe como alguien que sabe lo que vale. Sin embargo, ese valor no se traduce en actitud, escucha ni interés real. Se traduce solo en demandas. Y cuando esas demandas no son satisfechas, la reacción no suele ser reflexión, sino indignación. Porque aceptar que el otro no está obligado a cumplirlas
implicaría cuestionar toda la estructura mental que la sostiene. Este choque de percepciones es el núcleo del conflicto moderno en las citas. No se trata de hombres contra mujeres, sino de expectativas infladas frente a límites claros. Y cuanto más se aferran algunas personas a la idea de que merecen sin aportar, más duro resulta el impacto cuando alguien decide no jugar ese juego. La historia que más se repite no ocurre en un solo restaurante, sino en muchas mesas distintas con el mismo desenlace. Una mujer llega tarde, sin disculparse, como si el tiempo del otro fuera flexible y prescindible. Se sienta, hojea el menú y pide los platos más caros con total naturalidad. No pregunta, no comenta, no intenta crear conexión, habla poco y escucha menos. Para ella, la cita no es un encuentro, es un trámite que debe cumplir el hombre. Cuando la cuenta llega, la tensión aparece de inmediato. Él sugiere pagar por separado, no con sarcasmo ni con desafío, sino con la tranquilidad de quien no siente que deba compensar algo que no ha recibido. Ella lo mira con incredulidad, como si acabara de romper una regla sagrada. Su respuesta es automática, casi ensayada. Afirma que un hombre, de verdad, jamás permitiría que una mujer pague. No lo dice como opinión, sino como sentencia moral. Él no entra en el juego emocional. No se disculpa ni intenta justificarse. Le responde con una frase simple, dejando claro que asumir privilegios sin preguntar también dice mucho sobre una persona. Esa calma es lo que más la descoloca. Esperaba discusión, insistencia, quizá culpa. En lugar de eso, recibe algo mucho más perturbador: indiferencia. Ella se levanta enfadada, sale del lugar y convierte la experiencia en contenido. Publica mensajes, graba vídeos, se presenta como víctima de un hombre tacaño e inseguro. En su relato, él falla como hombre. Lo que no menciona es su propia actitud, su falta de interés y la forma en que trató la cita como una transacción. La narrativa se construye para proteger el ego, no para reflejar la realidad. Mientras tanto, él interpreta la situación de forma opuesta. No siente que haya perdido nada. Al contrario, entiende que evitó un problema mayor. Para hombres con opciones, este tipo de escenas funcionan como señales claras. No buscan drama ni validación externa. Buscan coherencia. Cuando detectan expectativas desmedidas desde el inicio, prefieren retirarse sin ruido. Este es el primer estallido visible del choque entre entitlement y límites. No es solo una mala cita, es el momento en que dos visiones del mundo colisionan. Para ella, la negativa es un insulto. Para él, es simplemente una decisión. Y esa diferencia de interpretación es lo que convierte una cena cualquiera en el inicio de una discusión mucho más grande sobre valor, roles y expectativas en las relaciones actuales. Cuando estas mismas expectativas se trasladan a otros países, el impacto suele ser aún más fuerte. Muchas mujeres viajan convencidas de que el problema no son ellas, sino el lugar donde están buscando. Creen que, cambiando de ciudad o de cultura, las reglas volverán a jugar a su favor. Pero es ahí donde aparece un choque que no esperaban. En varios países europeos, la dinámica es distinta desde la base. No hay juegos, no hay rituales exagerados, no hay intentos constantes de impresionar. En lugares como los Países Bajos, la igualdad no es un discurso, es una práctica cotidiana. Las citas se entienden como encuentros entre dos personas adultas que comparten tiempo y conversación. Dividir la cuenta no es un gesto frío, sino algo normal. La comunicación es directa, a veces incluso incómodamente honesta. Para quienes vienen esperando persecución, halagos constantes y gastos automáticos, esa actitud se percibe como desinterés o falta de educación. En Alemania ocurre algo similar. Si no hay conexión, se dice. Si no hay interés, no se disimula. No existen largas conversaciones vacías solo para evitar herir sentimientos. Esa franqueza, que en esas culturas se considera respeto por el tiempo ajeno, es interpretada por algunas mujeres como rudeza, no porque lo sea, sino porque contradice la narrativa a la que están acostumbradas.
El problema no es que estos hombres no sepan tratar a una mujer. El problema es que no aceptan una versión de trato basada en privilegios implícitos. No colocan a nadie en un pedestal por defecto. Esperan reciprocidad, atención y participación real. Cuando no la reciben, no se esfuerzan por compensarla con dinero o gestos teatrales. Este choque cultural revela algo importante. Muchas de las reglas que se dan por universales, en realidad son locales y frágiles. Funcionan solo mientras ambas partes las aceptan. Cuando una persona cruza fronteras esperando que el mundo se adapte a sus expectativas, la realidad suele responder de forma contundente. Y esa respuesta no es hostil. Es simplemente coherente con una visión distinta de las relaciones, donde la igualdad no se negocia ni se dramatiza. En las citas modernas, el dinero se ha convertido en una señal mucho más reveladora de lo que muchos admiten. No por la cantidad, sino por la reacción que provoca. Cuando alguien se molesta porque tuvo que pagar su propio café, el mensaje es claro. No estaba allí por la conversación, ni por la conexión, ni por la curiosidad mutua. Estaba allí para obtener algo. Y cuando ese algo no llega, aparece la frustración. Para algunos hombres, sugerir un café o una actividad sencilla en la primera cita no es falta de interés, sino una forma de observar. No buscan impresionar, buscan entender. Si la otra persona se muestra ofendida por una propuesta simple, queda claro que el objetivo no es conocerse, sino evaluar cuánto puede extraer del encuentro. La cita deja de ser un espacio compartido y se convierte en una negociación silenciosa. Muchas mujeres reaccionan con desprecio ante estas propuestas. Afirman que no aceptan citas baratas, que su tiempo vale más. Pero rara vez se detienen a pensar qué están ofreciendo a cambio. El valor no se demuestra con exigencias, sino con presencia, actitud y reciprocidad. Cuando todo el énfasis está en lo que el otro debe pagar, la intención real se hace evidente. Algunos hombres han aprendido esta lección a base de experiencia. Después de gastar tiempo y dinero en encuentros vacíos, desarrollan filtros simples pero eficaces. Proponen algo accesible, observan la reacción y toman nota. Si hay interés genuino, la conexión fluye sin necesidad de grandes inversiones. Si hay rechazo inmediato, la decisión también se vuelve sencilla. Este enfoque no trata de ahorrar dinero, sino de evitar engaños. Porque quien busca una relación no mide el valor del otro por la factura, mide la calidad del intercambio. Cuando una persona condiciona su interés a la cantidad gastada, está dejando claro que no busca un compañero, sino un patrocinador. Y ese tipo de expectativa suele manifestarse muy pronto. Así, el dinero deja de ser el centro del problema y se convierte en una herramienta de claridad. No define quién vale más, pero sí revela quién está dispuesto a compartir y quién solo está dispuesto a recibir. En ese momento, la cita cumple su verdadera función: mostrar quién está allí por las razones correctas y quién no. En muchos casos, el problema no empieza en la cita, sino mucho antes, en la forma en que algunas personas se presentan al mundo. Las redes sociales se han convertido en un escaparate permanente, y no todo lo que se muestra allí atrae el tipo de relación que se dice buscar. Perfiles llenos de fotos provocativas, viajes constantes y mensajes ambiguos sobre no conformarse envían una señal clara, aunque no siempre sea la que se pretende. Muchos hombres interpretan estas imágenes con rapidez. No porque juzguen la apariencia, sino porque entienden el mensaje implícito. Cuando toda la identidad gira en torno a la atención, la validación y el consumo, resulta lógico atraer a quienes buscan exactamente eso. Luego aparece la sorpresa. Se preguntan por qué solo conocen hombres interesados en lo superficial, en lo rápido, en lo pasajero. La respuesta suele estar en cómo se han anunciado. El problema se agrava cuando esa imagen online se contradice con lo que se espera en persona. Se publica como si se fuera inaccesible y exigente, pero se espera que el otro haga un esfuerzo constante para demostrar valor. Esa incoherencia crea fricción desde el primer momento.
El hombre siente que está interactuando con un personaje, no con una persona real. Además, muchas citas se viven ya pensando en cómo serán contadas después. Cada gesto se evalúa por su potencial para convertirse en historia, vídeo o publicación. La conexión pierde espontaneidad. No hay presencia plena porque la mente está ocupada en construir una narrativa externa. Para quien busca algo auténtico, esto resulta agotador. Cuando la autopresentación se convierte en marketing, el resultado es predecible. Se atrae atención, pero no compromiso. Se generan expectativas, pero no profundidad. Y luego llega la frustración, porque la realidad no coincide con el discurso. No es que falten hombres de calidad. Es que esos hombres suelen evitar a quienes parecen más interesados en ser vistos que en compartir. La imagen online no es inocua. Funciona como un filtro constante. Define qué tipo de personas se acercan y cuáles se alejan. Cuando alguien no entiende esta dinámica, termina atrapado en un ciclo de citas fallidas, convencido de que el problema está fuera, cuando en realidad empezó con la forma en que decidió mostrarse al mundo. Para muchas mujeres, la solución parece simple: cambiar de país. Si las citas no funcionan aquí, funcionarán en otro lugar. Esta idea se ha vuelto cada vez más popular, alimentada por vídeos, relatos idealizados y comparaciones superficiales. Se construye la fantasía de que en otros países los hombres serán más atentos, más generosos, más impresionables. Pero esa fantasía rara vez sobrevive al primer contacto con la realidad. Cuando llegan al extranjero, el choque es inmediato. Los hombres no reaccionan como se esperaba. No hay persecución constante ni adoración automática. En muchos casos, ni siquiera hay interés inicial. Y esto resulta profundamente desconcertante. La explicación rápida vuelve a aparecer. Son fríos, no saben ligar, no saben tratar a una mujer. Sin embargo, la verdadera razón suele ser mucho más simple y mucho más incómoda. En otros países, los hombres no comparan a una visitante extranjera con un ideal abstracto, sino con las mujeres que tienen a su alrededor. Y esas mujeres, en muchos casos, aportan cosas concretas a una relación. Participan, cuidan, escuchan, construyen. No esperan ser colocadas en un pedestal solo por existir. Cuando una extranjera llega esperando privilegios sin ofrecer lo mismo, queda en desventaja inmediata. Este es el momento en que la fantasía se rompe. La idea de ser exótica o especial pierde fuerza cuando deja de ser única. De repente, se descubre que el pasaporte no suma valor por sí solo, que el idioma, el acento o la procedencia no compensan la falta de conexión real. Y cuando eso ocurre, aparece la frustración. No porque el mercado sea injusto, sino porque no responde a expectativas infladas. Algunas intentan adaptarse, pero muchas prefieren culpar al entorno. Dicen que esos hombres solo prefieren a las mujeres de su país, que son tradicionales en exceso o que no entienden la mentalidad moderna. Lo que no se cuestiona es la propia postura. No se pregunta qué se está ofreciendo ni por qué el interés no aparece. Este colapso de la fantasía es uno de los momentos más reveladores del proceso, porque demuestra que el problema no era geográfico, sino estructural. Cambiar de escenario no cambia las reglas básicas de la atracción. El valor no se reinicia al cruzar una frontera, se mantiene, y cuando esa verdad se hace evidente, la narrativa de culpa externa empieza a quedarse sin argumentos. Cuando la fantasía se derrumba y las expectativas no se cumplen, aparece un mecanismo casi automático: buscar culpables externos. No es una reacción consciente, sino un reflejo aprendido. Si las citas no funcionan, el problema no puede ser la actitud, ni las exigencias, ni la forma de relacionarse. Debe ser el entorno. Los hombres de esta ciudad son fríos. En este país son tacaños. En esta cultura no saben valorar a una mujer. Este patrón se repite con sorprendente regularidad. Cada experiencia negativa se interpreta como una confirmación de que algo está mal fuera, nunca dentro. Cambia el escenario, cambia el argumento, pero el resultado es el mismo.
La frustración se acumula y, en lugar de generar reflexión, refuerza la sensación de injusticia. Cuanto más se evita la autocrítica, más sólida se vuelve la narrativa del reproche. El problema de este enfoque es que bloquea cualquier posibilidad de mejora. Si todo es culpa de los demás, no hay nada que ajustar. No hay preguntas incómodas que hacerse ni comportamientos que revisar. Se construye una identidad basada en la victimización, donde cada rechazo confirma una historia previa. Yo estoy bien, el mundo está mal. Esta lógica puede proteger el ego a corto plazo, pero garantiza el estancamiento a largo plazo. Muchos hombres detectan este patrón rápidamente, no porque analicen cada palabra, sino porque lo sienten en la actitud. Cuando alguien habla constantemente de malas experiencias sin asumir ninguna responsabilidad, se envía un mensaje claro. Cualquier conflicto futuro también será culpa del otro. Para quienes buscan relaciones estables, esta señal es suficiente para retirarse sin dar explicaciones. Además, el reproche constante genera un desgaste emocional evidente. Cada cita se vive a la defensiva, esperando decepción. Cada gesto neutro se interpreta como una ofensa potencial. La conexión se vuelve imposible porque ya no hay apertura, solo desconfianza. Lo que empezó como una estrategia de protección termina convirtiéndose en una barrera. Este refugio del reproche puede parecer cómodo, pero es una trampa. Impide ver patrones, aprender de los errores y ajustar expectativas. Mientras la responsabilidad se proyecte siempre hacia afuera, el resultado no cambiará. Y esa es una de las razones más profundas por las que muchas historias se repiten sin importar el lugar, la persona o el contexto. Para entender por qué muchos hombres desaparecen sin explicaciones largas, es necesario observar su punto de vista. Los hombres que han construido estabilidad, disciplina y propósito no buscan conflicto ni validación constante. Valoran la paz por encima de la aprobación. Por eso, cuando detectan señales de exigencia, drama o desequilibrio desde el inicio, no sienten la necesidad de discutirlo. Simplemente se retiran. Estos hombres no ven la cita como una oportunidad única que deban asegurar a cualquier precio. Tienen opciones, no solo en términos de personas, sino en la forma en que organizan su vida. Su tiempo está repartido entre trabajo, proyectos y relaciones que aportan algo real. Cuando una interacción comienza a sentirse como una carga, la decisión de marcharse es lógica, no emocional. Desde fuera, esta retirada se interpreta a menudo como frialdad o falta de interés. Pero, en realidad, es una forma de coherencia. Ellos observan detalles pequeños. Cómo se habla del pasado, cómo se reacciona ante límites simples, cómo se manejan las expectativas. No necesitan grandes conflictos para decidir. Una sola señal repetida es suficiente. Además, estos hombres han aprendido que intentar explicar sus decisiones rara vez sirve. La explicación suele convertirse en discusión, la discusión en reproche y el reproche en desgaste innecesario. Por eso optan por una comunicación mínima o directa. No prometen, no negocian y no buscan convencer. Cuando dicen que no, lo dicen con claridad o con silencio. Esta actitud desconcierta a quienes están acostumbradas a perseguidores. Esperaban insistencia, mensajes largos o intentos de reconciliación. En lugar de eso, reciben distancia. Esa distancia se siente como rechazo personal, cuando en realidad es una decisión práctica. No es que el hombre se crea superior, es que no ve motivos para quedarse. Entender este patrón cambia por completo la lectura de muchas citas fallidas. No se trata de hombres incapaces de comprometerse, sino de hombres que seleccionan con cuidado. No se van porque no valoren a la otra persona, sino porque valoran demasiado. Con el tiempo, muchos hombres han desarrollado métodos simples para evitar malentendidos desde el principio. No se trata de juegos ni de manipulaciones, sino de pequeñas pruebas cotidianas que permiten observar reacciones reales. La primera suele ser la propuesta de algo sencillo. Un café, un paseo, una actividad sin coste. No porque no puedan pagar más, sino porque quieren ver qué ocurre cuando el dinero deja de ser el centro.
La reacción a esta propuesta dice mucho. Si aparece el desdén, la burla o el rechazo inmediato, el mensaje es claro. El interés no estaba en la persona, sino en la inversión. En cambio, cuando hay disposición, curiosidad y conversación fluida, se abre la puerta a algo más. Estas pruebas no buscan castigar a nadie, sino filtrar expectativas incompatibles antes de que el vínculo avance. Otra señal importante es la actitud ante la idea de compartir. Dividir una cuenta, colaborar en un plan o proponer alternativas revela cómo alguien entiende la reciprocidad. Quien se ofende por estos gestos suele tener una visión muy rígida de los roles, donde uno da y el otro recibe. Para hombres que buscan una pareja y no una dependencia, esa rigidez es un aviso temprano. También se observa cómo se manejan los límites. Un no, dicho con calma. Una preferencia expresada sin drama. Una decisión firme. Las personas que reaccionan con respeto muestran madurez. Las que responden con presión, victimismo o reproches dejan ver conflictos futuros. No hace falta llegar a una discusión abierta para notar estas diferencias. Estas pruebas silenciosas funcionan porque se basan en comportamientos espontáneos, no en discursos preparados. Nadie puede fingir naturalidad cuando se siente contrariada. Por eso, muchos hombres confían más en estas pequeñas situaciones que en largas conversaciones sobre intenciones. Prefieren observar acciones. Al final, estas pruebas no determinan el valor de nadie. Solo aclaran compatibilidades. Ayudan a distinguir entre quién busca compartir y quién espera recibir. Y esa claridad, aunque incómoda para algunos, ahorra tiempo, energía y frustraciones a largo plazo. Las actitudes que parecen inofensivas en una primera cita no desaparecen con los años. Al contrario, se amplifican. En los 20, muchas personas pueden permitirse rechazar opciones sin demasiadas consecuencias visibles. Hay atención, hay oportunidades y hay margen para repetir errores. Pero cuando la misma mentalidad se mantiene intacta en los 30, el escenario empieza a cambiar. Las expectativas siguen siendo altas, pero la paciencia del entorno disminuye. Los hombres que antes insistían, ahora observan y se marchan antes. Las citas se vuelven más breves, menos frecuentes y más impersonales. Aparece la sensación de que ya no quedan hombres buenos, cuando en realidad muchos simplemente dejaron de participar en dinámicas que no les aportaban nada. En los 40, el contraste es aún más evidente. Las exigencias no han bajado, pero las opciones sí. Las historias de decepción se repiten y se reinterpretan como pruebas de que el compromiso es imposible o de que los hombres tienen miedo. Lo que rara vez se considera es que los patrones no cambiaron. La forma de relacionarse sigue siendo la misma, aunque el contexto sea distinto. Esta acumulación de consecuencias no suele llegar de golpe. Es gradual. Se manifiesta en citas que no avanzan, en relaciones que se rompen rápido, en una creciente desconfianza hacia el otro. Para proteger el ego, se construyen explicaciones externas. Se dice que es mejor estar sola, que nadie está a la altura o que el amor no es tan importante. Algunas de estas afirmaciones pueden ser sinceras, pero otras funcionan como escudos. Mientras tanto, quienes ajustan sus expectativas, desarrollan autocrítica y entienden la reciprocidad, suelen encontrar relaciones más estables. No porque acepten menos, sino porque ofrecen más. Esta diferencia de enfoque, casi imperceptible al principio, se vuelve decisiva con el paso del tiempo. Y cuando se mira atrás, resulta evidente que no fue la mala suerte lo que marcó el camino, sino la negativa constante a revisar la propia postura. Todo este recorrido conduce a una conclusión que resulta incómoda para muchos, pero difícil de ignorar. Las relaciones no funcionan por proclamaciones de valor, sino por intercambio real. Tiempo, atención, respeto, apoyo y presencia. Cuando una de las partes espera recibir sin ofrecer, el desequilibrio se vuelve evidente tarde o temprano. No importa el país, la cultura o la edad. Las reglas básicas no cambian. Los hombres que ponen límites
No lo hacen para castigar ni para demostrar poder. Lo hacen porque han aprendido que ceder constantemente tiene un precio alto. Prefieren estar solos antes que convertirse en un recurso, en una billetera o en un objeto de validación. Esa elección, que antes era rara, se está volviendo cada vez más común, y eso está reconfigurando el mercado de la cita, las citas de una forma que muchos no esperaban. Al mismo tiempo, quienes están dispuestos a revisar sus expectativas, a aportar y a construir algo en conjunto, suelen obtener resultados distintos. No porque bajen sus estándares, sino porque los alinean con lo que ofrecen. Entienden que la atracción no se exige, se genera, que el respeto no se reclama, se gana, y que la igualdad no es una pérdida, sino una base. El choque entre estas dos posturas es lo que hemos visto a lo largo de toda esta historia. No es una guerra entre hombres y mujeres, sino un conflicto entre fantasía y realidad, entre narrativas cómodas y consecuencias reales. Y cuanto más se intente ignorar ese conflicto, más fuerte será el impacto cuando aparezca. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Has visto situaciones similares? ¿Has vivido encuentros donde las expectativas chocaron de forma evidente? ¿Qué ocurrió cuando alguien puso límites claros y se negó a seguir el guión esperado? Comparte tu opinión y tu experiencia en los comentarios. Este debate solo tiene sentido cuando se escucha a todos. Snastemasta.